No vas a encontrar al asesino hasta que no encuentres su motivación. La motivación siempre es personal. Solo trato de que veas lo que no ve la mayoría. Ahora termina tu casa. Ahora empieza la mía. Este es un thriller, un quién lo hizo, y se trata de buscar a un asesino en serie que está cometiendo asesinatos en pares en la ciudad de Vitoria, capital de la comunidad autónoma del País Vasco, situada en el norte de España. Como dije en un video anterior, decidí leer la trilogía de esta obra porque la autora ganó el Premio Planeta del año 2020 con Aquitania. Entonces quiero ver su evolución. Entiendo que la película está en Netflix. No recuerdo haberla visto y no la voy a ver hasta que no termine esta reseña. ¿Ok? Así que empezamos. Datos del libro. El silencio de la ciudad blanca, autor Eva García Sáenz de Uturi, género novela negra, thriller, plaza de edición España, editorial Planeta, edición tapa dura, tapa blanda, ebook y audiolibro. Fecha de publicación 2016. Páginas 480. ISBN 97884881541167. Costo 9,45 € en la Casa del Libro, tapa blanda. La localidad de Vitoria celebra la fiesta de la Virgen Blanca cuando aparecen los cadáveres de un par de jóvenes de 20 años, varón y hembra, completamente desnudos en la cripta de la catedral. Y no serían los únicos asesinatos que se producirían en pares. Por la forma y el modus operandi del asesino se presume que eran asesinatos rituales. Se encontraban egusquilores alrededor de los cuerpos, había veneno de tajo en el organismo de las víctimas. El tajo era un veneno ancestral que simbolizaba la inmortalidad. Se encontraban abejas que simbolizaban la castidad. Al interior de las víctimas se encontraba todo esto, en la tráquea. Y finalmente, por la orientación de los cuerpos hacia el eje noroeste, se presumía que era un tema ritual. Era lo mismo que hicieron los paganos desde la prehistoria hasta la Edad Media. ¿Okay? El egusquilore era un antiguo símbolo de protección en la cultura vasca que se colocaba en las puertas de los caseríos para impedir la entrada de las brujas y otros demonios. El caso es asignado al inspector Unai López de Ayala, que era un perfilador de asesinos y de delincuentes a quien le apodaban Kraken, y a su compañera Estíbaliz Luis Ruiz de Gauna, inspectora especialista en victimología. El trauma de esta gente es que hacía 20 años se habían producido una serie de asesinatos con igual modus operandi, en pares, hombre y mujer, por edades, etcétera, con la única diferencia que en aquel entonces los asesinatos empezaron con bebés recién nacidos, niños de 5, 10 y 15 años. Además, ahí sí encontraron al asesino, que era Tasio Ortiz de Zárate, arqueólogo, condenado por asesinato con 20 años de pena y llevado a la cárcel por su propio hermano gemelo, el ex inspector de policía Ignacio Ortiz de Zárate. Tasio ya estaba próximo a salir en libertad, de manera que los inspectores barajaban varias hipótesis: que el asesino haya sido su hermano, el ex policía, o que sea un copycat, emulando a Tasio y continuando con la obra, porque sucedieron 4 asesinatos dobles más. Una pareja de 20 años, otra de 25, otra de 30, otra de 35. Mismo ritual. De lo único que tenían certeza era de que la siguiente pareja tendría 40 años. Nada más. No tenían forma de adelantarse al asesino. Tasio le dijo a Unai, el inspector Ayala, que conocía a un señor de nombre Tiburcio Sáenz de Uturi, cantero de Osaeta, restaurador de San Vicentejo. No era un simple albañil, decía él, era un ignorante sabio en cosas de la Edad Media y rituales. Tal vez esa persona podría dar luces de cuál sería el siguiente paso del asesino, ya que los asesinatos parecían ser un tema ritual.
Tiburcio le dijo al inspector Ayala que los asesinatos en pareja simbolizan a la pareja prototípica, Adán y Eva, y del pecado original y sus consecuencias. Era la recreación del Génesis. O sea, cada doble crimen era un capítulo. También le dijo al inspector que hace tiempo había tenido un aprendiz, un chico pelirrojo, maltratado por sus padres, abusado en la miseria y que al verlo parecía un mendigo. Y todo quedó ahí porque nadie sabía quién era ese joven, ¿ok? Hay una historia paralela que empieza en los años 70. Un triángulo amoroso entre una joven abusada por su marido, Blanca, y su marido Javier Ortiz de Zárate, un empresario millonario, y del doctor Álvaro Urbina. Blanca tuvo un affair con el doctor, lo que tendría consecuencias fatales y dramáticas. Las consecuencias de esta relación extramatrimonial serán las que expliquen los asesinatos en serie que se dieron y otras desapariciones más. ¿Ok? De eso se trata más o menos. Es una historia fabulosa que mete misterios, rituales medievales, conflictos, dramas personalísimos de los mismos personajes que vamos a ir conociendo y nos vamos a dar cuenta que todos cargan lastres en la vida. Al final te deja una sensación de tristeza y de injusticia porque la miseria humana a veces no tiene límites. No importa si eres de mucha plata o seas pobre de soberanía, pueden ser igual de miserables. Y te hace pensar en qué frágiles son los niños y que una decisión al nacer puede cambiarle su destino para bien o para tener una vida que sea poco más que miseria. A veces los villanos han sido a su vez víctimas de los demás. Me quedo con que es una gran historia, buenos personajes, pero para mi gusto, el personaje del asesino no es verosímil. Yo le hubiera dado otro enfoque. Es cierto que hay asesinos en serie que por traumas en su niñez se gatilla una violencia inusitada cuando son mayores, pero hay algo que se llama conocimiento, el aspecto cognitivo que solo es medido por el coeficiente intelectual. Y para que tengas un coeficiente intelectual superior, no basta con tener un instinto asesino. No es verosímil que hayan metido a la cárcel a un tipo por 20 años acusándolo no de 1, sino de 6 asesinatos que no cometió. Te acepto 1 porque ha sucedido en Estados Unidos, pero 6. Habría que ser una mente superior para engañar a todo el mundo. Y resulta que el asesino, no quiero hacer spoiler, ¿ya? Pero es una persona sin instrucción alguna hasta los 19 años de edad, sin leer ni escribir jamás, cero estímulos intelectuales, en la miseria absoluta, mal alimentado, cuando todo el mundo sabe que un niño debe estar bien alimentado durante 6 u 8 primeros años de vida porque si no, no desarrolla su capacidad intelectual, no importa lo que tú hagas después. Ese pata asesinó a sus padres adoptivos y a sus 2 hermanos, nada menos que quemándolos vivos. Y nadie lo culpó por ello. Y asesinó a una persona y se apropió de su identidad, y no solo de su identidad, sino de sus conocimientos también, para terminar trabajando en un periódico conocido, que luego asesinó a 6 personas, que hizo que culpen a otro, que logró ocultarse por 20 años, que volvió a matar en esta época a 6 personas más, engañando a todo el mundo. Lo siento, no me cierra. Creo que no agrega valor el arresto de Antonio Fernández de Betoño, padre de una de las víctimas. No tiene sentido esa parte, es paja para mí. El tejo es una hierba que es un veneno y que supuestamente se usó en las víctimas, ¿ok? Por si acaso, este veneno también es mencionado en Puerto Escondido, el libro de María Oruña que se emitió en el año 2015. Y en abril del 2016 sale este libro que usa el mismo elemento. Creo que estaba muy fresquito lo del tejo y creo que no debió usar ese elemento. Luego, no creo que haya una persona en el mundo que se cure después de haber recibido un balazo en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo, o sea, en el cerebro. El personaje se cura por una especie de conjuro que hizo su abuelo. Miren, si la vida fuera tan fácil, qué maravilloso sería, ¿verdad?
Por último, discúlpenme, pero la parte del polvo, lamentable, penosa y de mal gusto. Y cuando terminaron te dan ganas de cachetear al tipo y de cachetearla a la otra también. Sí, uso mucho el verbo cachetear, ya sé, pero es un decir para que se den cuenta de la sensación que me quedó y que me dejó. No fue algo hot, ya fue algo desagradable. Hot fue lo de Blanca y el doctor Urbina, hace 40 años atrás. Eso sí fue súper hot. O sea, chapó, como para darle cátedra a los de ahora. O sea, ni hablar. Es bueno que las novelas contemporáneas muestren la situación de la mujer hace 30 o 40 años atrás. No solo en el tema de que teníamos que mostrarnos súper sumisas y obedientes al marido y bajar el moño. Es importante mostrar a las mujeres cuando se trataba de mujeres abusadas, ¿ya? Eso era terrible porque había que guardar las apariencias. Las apariencias lo eran todo en aquella época. Es la historia de Blanca, que se casó con un abusador. Hizo su vida un calvario miserable. Solo se liberó cuando el tipo se murió. Y se dio con una sorpresa cuando recién casada se dio cuenta que no era la única. La mayoría de mujeres de su entorno eran abusadas también. Por eso se va con el respetable doctor que también irrespeta a su mujer, que era una buena mujer, que le había dado 2 hijos y le engaña con Blanca. Entonces es una especie de círculo vicioso, espantoso. También es importante el tema del suicidio, ¿ok? Cómo una persona puede llegar al suicidio por rehusarse a hacer el duelo como corresponde y posponerlo, y posponerlo, y posponerlo. Y finalmente llevarse por delante a la gente que más quiere y a la gente que más lo quieren, a sus amigos, ¿no? Porque todo dejó de importarle de pronto. Creo que es importante, sobre todo en esta época donde todos hemos perdido a alguien conocido o a algún ser querido por la pandemia, ¿ok? Es importante pasar por todas las etapas del duelo. Las etapas del duelo son primero la negación, después la ira, después la negociación, después la depresión y después la aceptación. Son etapas dolorosas todas, pero necesarias. Aquí sí quiero destacar la dedicatoria que hace la autora a su abuelo. Y me parece que lo hace en el personaje de Tiburcio Sáenz de Uturi, que como ya dije, bueno, es su mismo apellido, como ustedes notarán, pero no lo sé, me imagino eso, o sea, era el albañil sabio, especialista en temas de medievo. Esos detalles me gustan cuando los encuentro en alguna novela, son bonitos. Finalmente, lo que ya mencioné, en la vida los errores se pagan, tienes que hacerte responsable de las consecuencias de tus actos, ¿ok? Me refiero a la historia de Blanca, por ocultar un secreto inconfesable y desentenderse después, tal vez obligada por las circunstancias, por el marido, qué sé yo, trajo consecuencias fatales y le costó la vida a muchas personas inocentes. Yo siempre recomiendo que lean los libros para que ustedes mismos emitan su propio juicio. Y además porque en gustos se rompen géneros. Entonces no sería justo que yo les diga, no lean este libro, no. Aunque esta obra no me ha convencido del todo, voy a leer los 2 libros siguientes. Puede que la autora ya esté más ducha en la creación de personajes y las historias sean más verosímiles, ¿ok? Debo confesar que vi la película después de esta reseña. Creo que ya la había visto, pero pasó por mi memoria sin pena ni gloria, y eso que soy fan del cine español. Me encantan los actores españoles y su calidad interpretativa, pero como todo en la vida hay luces y sombras, ¿verdad?
Yo creo que sin leer el libro no vas a entender la película, te vas a perder. Pero bueno, es cuestión de gustos, así que lean el libro en el formato más económico, eso sí, porque puede que la disfruten, ¿ok? Que disfruten la historia. Y nada, hasta una nueva reseña. Chao, libertarios.